Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y con mi amigo Al Hazred Valdemar hablaremos sobre un género muy poco explorado en redes sociales, pero tan importante como apasionante, la novela de no ficción. Explicaremos qué es, cuáles son sus características y obviamente hablaremos de algunos libros que recomendamos del género. Quédate en El tío te presenta la novela sin ficción. Sean bienvenidos todos y todas a su show cómico, mágico y musical, El Club del Tío. Hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a hablar de un género que, si bien es muy importante, muy poquitas veces se difunde en redes sociales. Es un género que se distancia bastante, si no es que completamente, de todos los géneros que normalmente son muy acogidos por las personas, como es el género de la ficción, y es justamente el género de no ficción. Es un género que tiene como premisa el contar un hecho verídico y tiene tintes también muy académicos, por lo que a veces es un poquito complicado, sobre todo para discutir, porque de alguna manera cada quien tiene como su posición sobre un hecho, sobre todo cuando aborda temas políticos, pero es muy interesante. Yo creo que también una parte muy importante de la historia del hombre está plasmada ahí en estos libros de no ficción, que pueden ser muy interesantes, no nada más en términos de la información que tienen, sino la forma en la que también están escritos. A veces es bastante interesante, que hay muchos incluso que retoman esta parte de algunas figuras de la ficción para poder contar una historia verdadera, como veremos en algunas de las recomendaciones que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, muy bien. Contento porque es creo que el tercer intento que hacemos por grabar y por fin mis vecinos ya guardaron silencio. Sí los fui a regañar. Te fuiste a echar un tiro con ellos. Me fui a echar un tiro con ellos. El asunto es que pues parece que ya me tienen miedo. Es que es un sicario, lo que no le quieres contar a nuestros escuchas, que tú tienes ahí tu propio cártel en tu casa. Sí, tengo el monopolio de los libros en mi casa. Yo soy el único que los distribuye y los vende. Entonces tengo aquí todo vandalizado. De hecho, fíjate que es curioso, ya entrando al tema, que la novela de no ficción suele dedicarse un poco, aunque no se limita, al crimen. Sí. Y es curioso por lo que mencionamos, porque, bueno, en realidad la no ficción es extensa. La no ficción no es solamente la crónica literaria, por ejemplo. La no ficción es crónica literaria, el relato documental, que es solamente una narración de hechos. Es la diferencia entre crónica literaria y el relato documental, que solamente el relato documental pudiera parecer un artículo de periódico que solamente te da fechas, pero la crónica literaria incluye el aspecto literario en esa narración de hechos. También están las biografías, autobiografías, estas novelas epistolares o estas recopilaciones epistolares de las personas, ya sea de algún escritor o una persona famosa o de un desconocido solamente, pero que tuvo que ver en algún evento interesante. Y de hecho, discutiendo qué tan amplia pudiera ser la literatura de no ficción, llegamos al punto en el que dijimos, bueno, y por ejemplo, ¿el ensayo es o no es no ficción? ¿Es ficción o no es ficción? Pues para mí es no ficción, definitivamente, porque el ensayo tiene que ver con una opinión acerca de un tema verdadero. Puede que el tema que aborde el ensayo sea un tema de ficción, como lo comentábamos en el caso de Lovecraft con su horror en la literatura. Él habla acerca de todo este bagaje que tiene y de los autores que él considera importantes para el género de terror, de cómo abordan estos diferentes autores el terror y cuáles han sido las vertientes que a partir de sus escritos se han logrado, ¿no? El caso de Poe, por ejemplo, que inventó el género policíaco y además revolucionó la forma de contar una historia de terror.
los autores que a él mismo influyeron, como Algernon Blackwood, F. Benson, etcétera, que escriben ficción, son personas que escribieron cuentos de terror, y al final es un poco complicado decirlo porque si bien está hablando de un tema que aborda algo inventado, en la opinión de Lovecraft es real sobre un tema real, o sea, sí existieron estos autores y sí escribieron esas obras, y está dando su opinión al respecto. En ese sentido, el libro como tal no es ficción, porque habla de algo de verdad, algo real. En el caso de otras vertientes del ensayo, pues tenemos ya algo más académico o algo más enfocado a un hecho en particular, que definitivamente pues no es ficción en ningún sentido, pero pues evidentemente existe el debate de si es un género que es no ficción. Yo hasta ahorita no podría considerarlo así porque no me he topado con ningún ensayo que sea un ensayo ficticio. O sea, que es un ensayo que haya... Que el ensayo no existe. No. ¿Sabes qué ensayo no es un ensayo? ¿Cuál? Ensayo sobre la ceguera. Bueno, pero... Ese es el ensayo que me decepcionó igual que la Divina Comedia. Esa cosa no da risa. No. De hecho, una de las características o algunas de las características que tiene el género de no ficción es que es un género por sí mismo en donde se procura hablar de la verdad. Debe ser preciso, debe ser objetivo y debe ser subjetivamente desde el punto de vista del autor. Es decir, para que se le pueda considerar no ficción, forzosamente debe hablar de un hecho verídico, cualquiera que haya sido, pero debe ser un hecho verídico. Sí, de buena fe el autor te está diciendo, ¿sabes qué? Las cosas pasaron así. Ya tú saca tus conclusiones. A lo mejor a veces el autor te dice, yo puedo alcanzar a creer esto, pero, hey, aquí están los hechos. No te lo voy a contar desde mi punto de vista, te lo voy a contar del punto de vista en el que pasaron los hechos así nada más. Y digo, aquí algo interesante que probablemente sea una forma de contradecirme es lo que hablábamos cuando tocamos los relatos de Stoker de Atrapados en la Nieve. Que incluso Stoker ahí pone al principio esta leyenda de se recomienda tomar esto como una ficción, pero realmente está relatando cosas que le pasaron en el teatro, son cosas de verdad que él novelizó. Sí, había muchas de esas cosas que había evidencia. Otras personas cuando lo leyeron dijeron, es que estas son cosas de las que le platicábamos. Igual en ese mismo programa dijimos, muchas de esas cosas las sacaba de sus conversaciones en el club del Bistec. Entonces era no ficción, pero él recomendaba tomarlo como ficción. Pero precisamente ahí está el detalle, es que él añadía cosas ficticias a sus relatos. Hay un límite en lo ficticio que le puedes poner a un hecho real. Exactamente, que sería como esta parte de cambiar los nombres, de poner ciertas circunstancias para tapar y respetar la privacidad de las personas que puedan participar dentro de ese relato. Eso está permitido porque el hecho de cambiarle un nombre a que Juanita se llame María en el libro, eso no quita que lo que le pasó a Juanita sea verdad. Eso es importante. Ahora, ¿por qué decidimos Isaac y yo hacer un programa sobre este tema? Yo creo que es una manifestación literaria que muy poquitas veces se ve difundida. Y yo creo que es súper importante. Hay muchísimos libros que pueden cambiar el punto de vista filosófico, político y hasta tu visión de la propia historia de la humanidad dentro de estos libros. Es decir, todo el mundo conocemos la historia de las guerras mundiales, ¿no? Y algunos que pues evidentemente ya sea por decisión o por temas de la escuela se hayan visto inmersos en este tipo de libros. Es decir, la no ficción va también de la mano de hechos completamente académicos. Es esta vertiente de esta forma de escribir donde el libro definitivamente no toma ningún tinte literario, es decir, no tiene ningún recurso literario, y simplemente se encamina a
a tocar un tema desde el punto de vista académico. Ya sería más hablar de difusión científica, histórica, pero son libros de no ficción. Nosotros vamos a hablar en este capítulo específicamente de la no ficción, que se acerca más a la literatura, que evidentemente para poder hablar de toda la literatura de no ficción o de los libros de no ficción para englobarlos a todos, sería bastante complicado, y honestamente un servidor no me siento con la capacidad de hablar de todos ellos, porque tampoco he leído muchos libros de no ficción. La verdad es que los que tengo son porque van muy de la mano a ciertas cosas que personalmente me gustan mucho, como es la historia, como es la mitología, como es ciertos eventos en la humanidad que son de mi interés. Y por otro lado también tenemos lo que decía Isaac al principio, las recopilaciones epistolares de algunos escritores que me interesan mucho su vida, como el caso de Pizarnik, por ejemplo, que está su correspondencia y sus diarios. Sí, y siguen siendo hechos reales, pero no tienen una narración, no tienen una... De hecho, tú te tienes que hacer a la idea de muchas cosas, o necesitas leer, por ejemplo, necesitas saber del contexto en el que fueron escritas para entender por qué la persona está diciendo esto o aquello. Lo que vamos a hacer ahorita es hablar un poco, ya les decíamos, de este género de la no ficción que se acerca más a la literatura, porque incluye aspectos literarios en él, que es pues la crónica literaria. Como estos recursos que pueden ocuparse y que ayudan mucho a la fluidez del texto. Es decir, no es lo mismo tomar tu libro de historia y empezar a leer, pues en 1943 pasó esto y esto y esto, hubo un ataque a Pearl Harbor, etcétera, etcétera. O sea, la narración del hecho como tal, con el objetivo de poder darte la información de lo que sucedió en ese momento. Acá vamos a encontrarnos con ciertos libros que los autores se han atrevido y les ha quedado muy bien el hacer la narración de esto mismo, de un hecho que pasó en la realidad, desde un punto de vista literario, usando recursos que nos ayudan a hacer, voy a poner esta palabra entre comillas enorme, entretenida la lectura de un hecho real, porque yo no dudo ni tantito, por eso es que lo puse entre comillas, que haya libros académicos que puedan ser muy interesantes para las personas que les interesa el tema. Es decir, hay libros de historia que son súper interesantes, hay libros de matemáticas que son súper interesantes, pero en general a la gente que nos ha gustado desde siempre leer la no ficción, es mucho más gratificante encontrarte un libro que te narre la historia de la conquista de México desde un punto de vista literario. Se hace más fluido la forma de leer, estás mucho más familiarizado con la forma de leer así en ese sentido, y es mucho más disfrutable, pero eso no quita que lo demás tenga también obviamente su interés. Y de hecho hay en general hay tres aspectos, tres elementos literarios o tres pasos que debe seguir un escritor en general para poder incluir el aspecto literario en una novela de no ficción. En una cátedra que daba Jorge Volpi para la UNAM, para un diplomado en escritura de no ficción, Jorge Volpi, quien es un doctor en multipremiado y escritor muy famoso en México, dictaba estos siguientes tres pasos. Primero, el uso del lenguaje, que es pues lo más notorio, ¿no? Porque evidentemente el lenguaje es lo que nosotros recibimos, es decir, las palabras que utilizan ya no son solamente útiles, sino que acercan el relato a la belleza. Entonces eso es añadirle ese aspecto literario a una noticia, una simple noticia de periódico, cambia totalmente la perspectiva que puedes tener del libro en general. Ahora, la estructura no solamente tiene un inicio y un final, como tal cual pudiera pasar en el periódico, digámoslo, en donde tienes una narración en el que te dice hoy por la tarde murieron 2 personas a causa de un choque entre 2 coches. Un coche era blanco de una marca, otro coche era rojo de otra marca. Uno de ellos se pasó un alto y esto provocó el choque. No. En la narración la estructura cambia de tal manera en la que empieza a decirte: hoy por la mañana una madre salió de casa rumbo a la escuela y entonces buscando a sus hijos, desesperada porque escuchó una mala noticia, se balzó el alto,
su coche rojo chocó contra uno blanco que cruzaba la calle contraria, así que perdieron la vida ambas personas en casa ahora, los hijos, pero nunca la van a poder volver a ver porque ahora, sin despedirse, la madre ha fallecido. Eso ya es añadirle con el lenguaje, pues sí, ¿no? Este aspecto que te hace mover un poquito más tu cabeza y no solamente quedarte con la noticia fría. De hecho, eso es justamente lo que separa a la literatura de no ficción. Llamarla literatura de no ficción ya es incluirla dentro del género literario, aunque hable de un hecho real, de la noticia, la crónica, todos estos géneros periodísticos, que lo único que buscan es objetivamente, y muchos de ellos a excepción del ensayo quizás y algunas veces de la crónica, el incluir una opinión del periodista. Es decir, simplemente están hechos para informar. Ahora, aquí yo quiero añadir algo muy interesante de por qué considero que es muy importante incluir dentro de la biblioteca de todos nosotros libros de no ficción. A veces es un poquito extraño de repente el abrir un libro de Alexandre Dumas y toparte con ciertas cosas de las que habla que pueden resultar hasta cierto punto desconocidas para todos nosotros. Por ejemplo, Alexandre Dumas escribe, Alexandre Dumas está posicionando en un periodo de la historia en particular, la Revolución Francesa, todo lo que pasó y aconteció en ese momento histórico de la humanidad, para narrar las historias que nos cuenta desde el punto de vista de la ficción. ¿Qué pasa? Si a lo mejor nosotros tenemos muy poquito conocimiento de lo que sucedió en la Revolución Francesa, puede que a la hora de leer a Dumas va a ser un poquito de trabajo el poder investigar a qué se refiere con esto, a qué se refiere con la toma de la Bastilla, a qué se refiere con cuando estaban decapitando a la gente, etcétera. Alexandre lo pone en el libro pensando que cualquier persona que lo lea entiende de lo que está hablando. Los libros de no ficción, si a ti te interesa la historia de las revoluciones en el mundo, hay muchos libros dedicados a esta parte. Hay muchos autores, franceses incluso, que han hecho muy buenos trabajos al respecto. Es importante tener este bagaje porque te va a ayudar a entender mucho mejor la ficción que plantea Dumas en sus novelas, en sus fanzines que él iba haciendo o que iba entregando. Otra cosa importante es que al irnos alimentando más de esta literatura de no ficción, vamos a entrar en un proceso en el que vamos a tener un bagaje más amplio respecto del contexto histórico en muchos diferentes lugares. Es decir, incluso métanse un día a Google y curiosen las diferentes novelas que están o trabajos que están organizados por novelas de la época de la Segunda Guerra Mundial o novelas de la época franquista en España. Son novelas que nacieron y que a pesar de contar un hecho ficticio, están situadas en un punto de la historia de verdad y que retoman incluso personajes de la realidad y los meten en una novela. Si nosotros tenemos un bagaje más amplio respecto de todo esto que sucedió con el fascismo, si entendemos qué pasó o cuáles fueron los motivos de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, qué pasó en la Bastilla, etcétera, etcétera, a la hora de adentrarnos a la literatura que nació a partir de ese evento, como ahora en este 2020 nació mucha literatura a partir de la pandemia y de la situación del confinamiento. Las personas que lean estas obras de aquí a 100 años en el futuro van a tener que haber entendido qué significaba para una persona del 2020 quedarse encerrado en su casa. Y evidentemente eso va a provocar que la forma en la que se escriba va a tener una característica. Se va a volver un detalle de la obra en particular. Eso va a ser un poco complicado a las personas del 2120 entender el contexto, porque a lo mejor ellos no lo van a vivir o van a estar viviendo una cosa muy diferente, como lo que nos pasa ahora, que no es lo mismo que habían vivido las personas en 1920. Eso es importante en la literatura de no ficción, porque si tú tomas un libro sobre la historia, una novela sobre la historia de México, de cómo es que ocurrió la conquista, cuando
te adentres en la literatura que surgió a partir de ahí, eso te va a dar un contexto mucho más amplio de cómo entender la novela que surgió en ese periodo, de qué pasó en la novela revolucionaria, qué pasaba en la Revolución Mexicana y por qué se escribían esas novelas, cuáles eran los intereses de transmitir, porque también recordemos que el arte ha tenido mucho que ver en tintes políticos. Ahí está Trotsky, por ejemplo, está José Revueltas, aquí en México, que han escrito obras de ficción con tintes políticos y que han incluso movido masas respecto de eso que quieren hablar y que pueden transformar la idea de unas personas. El género de la no ficción tiene mucho que contarnos al respecto y yo creo que podríamos hacer mucho más amplia la visión que tenemos de una época en particular para poder adentrarnos en una novela que surja de una época o a partir de un hecho histórico. Nuestro bagaje obviamente va a aumentar cuando lees cosas que no están escritas en tu época. Algo por donde puedes empezar a leer cosas que no son de tu época, justo es esta narrativa de no ficción. ¿Por qué? Porque sabes que lo que está pasando allí sí ocurrió. Entonces puedes tener un dato firme, justo aprovechando este salto que damos al pasado. Me gustaría introducirles la primera obra de no ficción, la primera crónica literaria que se escribió, y es considerada quizá ya recientemente por los estudiosos como la primera, aunque por lo general todo el mundo piensa que la primera se escribió en Estados Unidos. La primera crónica literaria se escribió en Latinoamérica, entonces estamos hablando de un género literario que nace aquí, y es bueno saber que nace aquí porque eso quiere decir que tiene raíces que se conectan con nosotros y que podemos entender mejor nosotros que otras personas, así como el realismo mágico quizá con García Márquez con sus 100 años de soledad y demás, o con La Casa de los Espíritus, lo entendemos bien porque está ambientado en Latinoamérica. La crónica literaria en Latinoamérica ha tenido mucho auge y empezó aquí. El primer libro de crónica literaria que se escribió es Operación Masacre, escrito por un argentino, Rodolfo Walsh. Y este señor, la verdad es que la historia está chida, porque de repente llegó alguien y le dijo: te voy a contar la historia de un fusilado que vive. Y él dice: ¿cómo que un fusilado que vive? Y entonces le dice: sí, es un fusilado que está vivo. Y le empiezan a platicar la supuesta historia de alguien que fue fusilado en un basurero junto con otros tantos, pero que escapó de ese fusilamiento de alguna manera. Y Rodolfo Walsh lo que hace en ese momento es empezar a investigar qué ocurrió, si de verdad pasó eso o no pasó, y lo hace en un momento en el que el gobierno se estaba encargando de hacer esas cosas. De hecho, fuera de la ley, aunque después el gobierno modificó la ley para que eso fuera totalmente legal. Bueno, para que por lo menos no hubiera tanto impedimento legal que él. En ese momento ni siquiera había una orden instaurada de que, por ejemplo, no pudiera haber gente en las calles después de tal hora. Y de repente la policía entró a un bar, agarró a un montón de gente, los llevó al basurero y los fusiló. Entonces, él comienza a averiguar qué ocurre con estas personas, y entonces, ya que está averiguando qué ocurre con ellos, se empieza a dar cuenta de que esta historia es fascinante, pero se da cuenta también de que no lo quiere contar. Él era reportero, pero él no lo quiere contar como una simple noticia. Él quiere hacer algo mejor con eso, él quiere darle otro matiz a todo esto que está leyendo, al montón de entrevistas, al montón de relatos que ha leído. Y entonces es allí donde empieza entonces ahora él a introducir los aspectos literarios a su novela, como los que ya mencionaba antes, el uso del lenguaje y la estructura. Y también un tercer aspecto que se me había olvidado mencionar antes, que es el orden del material o cómo utiliza todo el material que consigue. Porque evidentemente en una novela de no ficción que se refiere a un hecho en donde para obtener la información tuviste que hacer decenas de entrevistas y tuviste que revisar muchos periódicos y tuviste que revisar un expediente policíaco, no vas a incluir tal cual nada más el expediente pegado en el libro.
tienes que ver qué información vas a agregar en tu libro y qué información puedes descartar que no sea esencial para la estructura que tú estás planteando, sin hacer con esto que se omitan hechos en la narración. Es decir, tienes que agregar toda la información que hay, pero no precisamente tienes que pegar todas las entrevistas que hiciste, no tienes que pegar todos los informes que hay. Entonces ese es otro aspecto literario que, de los 3 que les mencionaba hace rato, ese era el último que me había olvidado de mencionar. Entonces Walsh escribe esta narración. Para 1958 él saca este libro y se hace un boom. Es esta denuncia que él hacía, se convierte en una novela no solamente de esta persona que sobrevivió a un fusilamiento y los motivos por los cuales los habían perseguido y todo, sino de lo que estaba pasando en Argentina en ese momento y de cómo el gobierno estaba volviéndose contra la ciudadanía de estas maneras tan horribles, que pareciera que en Latinoamérica pues no van a dejar de ocurrir, o que por lo menos hasta ahorita no han dejado de ocurrir. Pero él añade una cosa muy pequeñita, pero que cambia totalmente algo. En la tercera edición de su libro, él añade un prólogo utilizando primera persona en él. Es decir, él se incluye a sí mismo en la narración. Entonces, cuando él se incluye a sí mismo, él está dando una opinión. Ya él afecta la manera en la que tú ves la historia de cierta forma. Es decir, primero te lo narró todo en tercera persona y todo sin que tú te involucres y sin involucrarse él mismo en la historia, pero en este prólogo se incluye a sí mismo y así pues está desdibujando esa frontera entre un relato puro y llano y algo que pudiera ser una novela. Pero este libro, que sigue siendo un relato, y de hecho si ustedes lo buscan en cualquier lado lo van a encontrar así, es una crónica que se lee como novela. Entonces esta es la primera crónica literaria que se escribe en Latinoamérica, y muchos piensan que no, que la primera crónica literaria o la primera novela de no ficción se escribió en Estados Unidos por un grande, porque es un tipo espléndido, o sea, un máster, pero no fue el primero que él escribió. Estamos hablando de Truman Capote. De él yo creo que tú tienes un poco más que decir, pero muchos dicen que Truman Capote fue quien escribió la primera novela de no ficción con A Sangre Fría. Pero he de decir esto, ahí sí estamos hablando de no ficción y las fechas no mienten. A Sangre Fría salió en el 65 y Operación Masacre salió en el 58. Entonces ya sabemos quién fue primero. No por eso quiere decir que no sea una novela totalmente original. Es decir, para el momento en el que Truman Capote la escribió, ya no es, o sea, no había nada similar en su lengua que él pudiera haber tomado de referencia. Es decir, él tomó una idea, la desarrolló por su cuenta, igual que hizo Walsh, y da un resultado genial. Solamente lo que no hace Truman Capote aquí es que él en ningún momento jamás se añadió a la narración. Aunque sabemos muchísimo de la experiencia que tuvo Capote al escribir este libro, nada de su experiencia como persona escribiendo el libro se incluye en la narración. Eso lo sacamos de otro lado, de otras cosas que pudo escribir, de otras entrevistas y todo. Pero en el libro solamente es una narración de hechos, tal cual. Pero también es una novela que se lee es una crónica que se lee como novela, tal como lo hacía el libro de Walsh. No sé si tú nos quieres platicar de qué va ese libro. Sí, de hecho es uno de los libros que tengo acá para recomendarles. Truman Capote escribe A Sangre Fría. Yo creo que el auge que tuvo respecto de si es o no la primera novela de no ficción o la primera crónica novelizada de no ficción es porque Truman Capote ya gozaba en ese momento de una fama muy amplia respecto de sus novelas. Ahí ya había escrito Un desayuno en Tiffany's, y ese es un libro que todo el mundo alaba de Truman Capote. Entonces yo creo que eso tuvo que influir muchísimo para poder hacer que la novela se tomara como la primera novela de no ficción respecto de un
proveniente de un hecho real, ¿no? Truman Capote acá hace, yo creo, y esto es algo que a mí en particular siempre me ha fascinado de este género, y de hecho verán en las recomendaciones que tengo que la mayoría van de este estilo. Yo creo que es una de las cosas más valientes que puede hacer un escritor. Se van y se meten a lo más oscuro de la humanidad para sacar a la luz estas historias. Tanto Welsh como Truman Capote narran historias que son atroces y van y se meten directamente con los artífices de dichas historias. Truman Capote se dio la tarea de entrevistar a los asesinos a sangre fría. Va de eso, es un asesinato cometido por un par de personas, y al principio encuentras a los asesinos como seres despiadados, ¿no? Incluso hasta cuando te das cuenta que el único botín que se llevaron de este crimen, me parece que fueron $16. Fue algo ridículo, o sea, algo que dices, es algo inverosímil incluso. Pero conforme va avanzando la historia, te vas dando cuenta de cuáles son los motivos que tienen estas personas para hacer lo que hicieron, o cuál fue el motivo para hacer lo que hicieron. Y cambia completamente la perspectiva que tenías de un asesino cuando empezaste a leer la novela, que es algo también muy interesante. Para cerrar lo que decía acerca de que se me hace algo muy valiente, yo creo que todas estas personas se fueron a meter prácticamente a la boca del lobo para poder sacar la información y crear sus novelas, que es algo que se valora mucho. Aparte, Truman Capote era gay, que en su momento también era algo muy, pero muy... Pues era mal visto, hay que decirlo. O sea, si bien para los escritores y artistas, y las mentes artísticas siempre han sido más abiertas y aceptan más rápido los cambios, pero para el resto de las personas, pues eso siempre ha sido algo problemático. Además que Capote sí se marcaba muchísimo su homosexualidad. De verdad se le notaba a leguas que era un homosexual. Por ahí la película que hizo, no me acuerdo cómo se llama este actor, que es buenísimo, Philip Seymour Hoffman, hizo una interpretación excelente de Capote, con todas estas manías y formas de conducirse que él tenía. Ahora imagínense a una persona que se le nota a leguas que es gay a finales de los 50, principios de los 60, irse a meter a una cárcel a entrevistar a los asesinos, y después evidentemente pues hacer ya todo el trabajo literario que hizo con La Sangre Fría, pero debe ser algo bastante intimidante. Si de por sí el propio hecho de irte a meter a una cárcel es intimidante, ahora con esta condición que existía y la forma en la que veían las personas de esa época a los homosexuales, debió de ser todavía muchísimo más complejo. Sí, quien se mete, es más, mira, cabe decir, Rodolfo Walsh terminó formando parte de estas legiones de personas desaparecidas en Argentina a raíz de sus escritos. Rodolfo Walsh escribió se llama Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar, y era una carta que la publicó en diversos medios, y horas después de haber publicado esa carta, Rodolfo Walsh ya no fue vuelto a ver, ya no fue visto de nuevo en ningún lado, y era evidente por qué. Entonces obviamente Truman Capote también estaba siendo muy valiente. Otra cosa curiosa con Truman Capote es que terminó medio ahí enamorado con uno de los criminales con los que estaba tratando, pero incluso él, o sea, también esta parte de querer continuar con su libro lo llevaba a desear que ya los condenaran y que ya les dieran Exactamente, que ya los ejecutaran, porque él quería terminar la novela. Él quería terminar de escribir y todavía no los condenaban, y una cosa que no se puede hacer con un personaje que sí existe es darle un final mientras sigue vivo, porque en la vida real sigue vivo. Exactamente. Entonces fueron y son sumamente valientes quienes han escrito no ficción, incluyendo, claro, hechos que no siempre les gustan a las personas como lo retratan, porque a pesar de que estés diciendo la verdad,
puede que a alguien no le guste la verdad que estás diciendo. Y entonces si es alguien que tiene la capacidad de hacerte algo, no va a perder oportunidad en hacerlo. Exactamente, pasa mucho con toda esta cultura de la cancelación que tenemos hoy en día, que la verdad es que siempre ha existido en todo momento de la historia de la humanidad. Ha existido el tema de la cancelación, pero yo creo que para el tema de la literatura de no ficción pasa más recurrentemente. Y yo creo que también ese es uno de los motivos por los cuales es muy poco difundida. Porque a diferencia, por ejemplo, de A Sangre Fría de Truman Capote, que es una historia que nos narra lo cruel que puede llegar a ser el hombre y el punto de vista del asesino, si bien puede resultar incómodo para muchas personas leer la frivolidad con que Truman Capote escribió la novela, no lo hizo de una manera mala, es algo excelente, de verdad, es una novela que yo le recomiendo muchísimo, pero sí era muy frívolo, incluso en sus comentarios él decía que a veces se quedaba después de un día de haber ido a hacer una entrevista a la cárcel, o después de visitar el lugar de los hechos donde asesinaron a la familia, él decía, no puedo creer lo bien que va a quedar mi libro. Esa era su expresión. O sea, él estaba 100% pensando en sus propias intenciones, en que su libro quedara muy bien y en lo alabado que iba a ser por escribir un libro de esta magnitud, que lo es porque lo merece. La verdad, el libro es muy bueno y merece todos los laureles que se le puedan dar a esta obra. Pero sin embargo también es muy frívolo. Y eso puede resultar muy molesto para muchas personas. Incluso, como dice Isaac, la no ficción tiene mucho que ver con tintes desagradables, porque a veces las verdades que se pueden decir dentro de un libro pueden incomodar a muchas personas. Y viene todo este tema de la cancelación. Y uno de esos objetivos de la cancelación es evitar la difusión de muchas obras. Por eso es que a veces, incluso hoy, se le da mucho más auge a la literatura fantástica en el tema, por ejemplo, de la literatura juvenil, y otras obras que están más enfocadas a temas históricos que han pasado hace mucho tiempo, que hablar sobre libros que retratan realidades que nos competen ahorita, a libros que están ambientados en nuestro haber, y a veces tampoco muy lejanos, ¿no? Por ejemplo, está los de Paco Ignacio Taibo, dos. El regreso de Paco Taibo. ¿Sí? Siempre me ha dado risa ese nombre porque sí se llama Paco Ignacio Taibo II. Pero siempre cuando lo ves dices Paco Ignacio Taibo II. Es lo primero, y hay un canal en YouTube que siempre hace esa broma con él, y siempre es el regreso de Paco Taibo, o más Paco Taibo que nunca. Personalmente no me gusta mucho, la verdad, cómo escribe él, pero lo cierto es que le pasa eso, que como él tiene esta tradición de escribir prácticamente no ficción, es muy poco conocido sus obras, o es más, incluso a todos aquellos que nos escuchen de nuestro grupo Amantes de la Lectura, yo creo que se darán cuenta que yo creo que en toda la historia del grupo nunca se ha mencionado a Paco Ignacio Taibo II. Nunca. Entonces, eso habla de lo poco difundida que es esta literatura, y quizás uno de los objetivos que quisiéramos hoy con este programa es que eso cambie, porque hay muchas cosas que podríamos sacar de bueno de leer este tipo de cosas, solamente por el simple hecho de que puedan crear un debate en donde se pueda ampliar la visión de un hecho acerca de cualquier cosa que haya pasado en la historia. Eso nos va a acercar a nosotros a cometer ese objetivo que tiene el saber de la historia, que es no volver a cometer los mismos errores. Yo creo que la literatura de no ficción es una piedra angular en ese objetivo, que las cosas que pasaron no pasen, y que lo que de verdad debe darnos horror, como lo que narra Truman Capote en A Sangre Fría, sea visto desde el punto de vista más fiel y crudo que pueda existir. En ese sentido, yo creo que A Sangre Fría tiene un mérito bien grande, porque si bien ya existía el tema de Welsh, yo creo que A Sangre Fría sí es el primer libro que trata un tema tan crudo
tan frío como es el asesinato. Y yo creo que hasta ese momento no había ni un solo libro que no fuera de ficción que hablara de manera tan abierta de un crimen. Y otra cosa que debo decir al respecto de esto es que yo sí creo que la literatura de no ficción se cimentó, y por eso es que es de los que hay más, en los crímenes, porque son las cosas que más avergüenzan al ser humano, en el sentido de que se quiere olvidar, se quiere cancelar ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea por intereses políticos, ya sea porque avergüenza a toda una nación que algo así haya pasado y que se haya consentido incluso en su momento el actuar de esa forma, como lo que hizo en su momento Lidia Cacho con estos, ¿cómo se llamaba su libro? Los Diablos del Edén o algo así, no recuerdo, que hablaba sobre los pederastas. Y son cosas que a final de cuentas deben terminarse narrando, porque son hechos importantes y que no deben de olvidarse de ninguna forma, porque así es como vamos a lograr avanzar como sociedad, que este es uno de los objetivos, yo creo, de la literatura de no ficción, que podamos estar constantemente avanzando, aprendiendo de nuestros errores, sin dejar de decir la verdad, o sea, lo que pasó, y que a través de la verdad se exprese de manera correcta. Y hablando justamente de la verdad, si me lo permites, Isaac, quisiera brincar al otro libro que quiero recomendar, que es de Svetlana Alexievich, la ganadora del Nobel. HBO hizo una adaptación de este libro, de Voces de Chernobyl. A diferencia de A Sangre Fría, vamos a ver un hecho que, si bien no es perpetrado por unas personas en particular, y no es un crimen tan directo como un asesinato a sangre fría, sí es un libro que tiene mucha sangre adentro, y sí es un libro que habla acerca de muchos asesinatos, porque yo creo que la gran mayoría sabemos qué pasó en Chernobyl, aquel abril de 1986, cuando la planta nuclear en su reactor número 4 tuvo decisiones mal tomadas que terminaron con el desastre nuclear más grande de la humanidad. Y acá en Voces de Chernobyl nos vamos a encontrar algo que no se nos debe olvidar nunca, que no somos dioses y que no podemos creernos capaces de dominar todo. Este de hecho es un ensayo, es justamente lo que comentábamos al principio, de que yo consideraría los ensayos como literatura de no ficción. Aquí evidentemente lo es porque está narrando un hecho que sí pasó, pero ella lo hace de una forma bien interesante. Novelizó toda esta parte de la crónica que tienen que decir las personas que vivieron el hecho, y me brinqué a este punto hablando de la verdad, porque hay una frase que dicen en la serie: la verdad al final de cuentas termina cobrándonos la factura de todas las mentiras que hemos dicho. Y este libro habla de algo bien importante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se dividió el mundo en dos facciones. Estaban por un lado los soviéticos y por otro lado los comunistas, y por otro lado estaba el liberalismo o el neoliberalismo con Estados Unidos. Dos corrientes económicas muy diferentes, ideológicas totalmente opuestas, y una de las cosas que caracterizó al socialismo soviético fue este llamado el muro de hierro, que era un secretismo increíble al respecto de todo lo que sucedía en la Unión Soviética. Y el desastre de Chernobyl, de hecho, es considerado como el tiro de gracia para el socialismo soviético. Lo que pasó en Chernobyl terminó por acabar, valga la redundancia, con la Unión Soviética, tal cual, disolvió la Unión Soviética. Pero no es hasta después, hasta muchísimo tiempo después, años, decenas de años después, que un libro como Voces de Chernobyl es posible, donde se habla de la verdad desde el punto de vista de la gente que lo vivió.
hay un pedacito que seguramente es algo muy conocido, pero a mí en particular me llama mucho la atención, y yo considero que sí es importante dejar en claro qué tan terrible puede ser una cosa de esta naturaleza y lo que significó para muchas personas. Quiero que ahorita que yo lea esto, si es posible, me ayuden ustedes a ponerse en los zapatos de estas personas. Piensen que son ustedes los que les pasa esto. Dice: la gente se fue, pero se dejó los gatos y los perros. Los primeros días yo iba de casa en casa y les echaba leche, y a cada perro le daba un pedazo de pan. Los perros estaban ante sus casas y esperaban a sus amos. Esperaban largo tiempo. Los gatos hambrientos comían pepinos, tomates. Hasta el otoño le estuve segando la hierba a la vecina delante de su casa. Se le cayó una valla y también la clavé. Esperaba a la gente. En casa de la vecina vivía un perrito. Lo llamaban Shukov. Shukov le decía: si te encuentras primero a alguien, llámame. Es una persona que vivía en los alrededores de Pripyat y en Chernobyl la que nos cuenta esto. Pónganse en los zapatos de una persona y de las personas que tuvieron que dejar sus hogares por algo que ni siquiera entendían bien ellos, por algo que a veces incluso las propias autoridades nucleares soviéticas tampoco comprendían el alcance que tenía. Es algo aterrador, de verdad. Es decir, yo los invito a que piensen ustedes que hoy, de repente, de la nada, apareciera un camión y te dijera: toma una muda de ropa y vente, deja todo lo demás atrás. Vas a regresar a tu casa en 3 días. Y han pasado más de 30 años y las consecuencias de este acto aún se siguen haciendo presentes. De formas horribles, horrorosas. Cáncer, deformaciones, mutaciones. Tanto que no ha ocasionado este desastre y que seguirá ocasionando. Tan es así que un área de decenas de kilómetros se va a mantener inhabitable por miles de años. Miles de años. Se ha invertido en este desastre más de lo que se ha invertido en cualquier otra empresa del ser humano. Se acaba de fabricar un nuevo sarcófago que se supone durará los próximos 100 años para contener la radiación que aún se emana el reactor número 4 allá en Chernobyl. Y previo a este se hizo otro sarcófago que fue el primero, que se supone iba a contenerlo durante 30 años. Este segundo sarcófago surgió ya prácticamente por la necesidad, porque el primero ya estaba fallando. Ya no podía contener y de nuevo había filtraciones ya radiactivas importantes. Es algo que en su momento le hubiera causado a Svetlana la desaparición, que la mataron, que la desaparecieron, porque esto era imposible que sucediera en la Unión Soviética. Hay partes donde nos narra aquí, donde comenta que para la Unión Soviética lo peor que le pudo haber pasado era justamente sufrir una vergüenza mundial, porque eso hubiera puesto en evidencia el poderío que tenía la Unión Soviética y hubiera dejado en evidencia que los americanos eran mucho mejores que ellos. Era algo que no podía pasar. Desde ese punto de vista, algo muy valiente de Svetlana y algo que a nosotros nos debe llegar bien hondo, porque no importa que tú vivas en México, que vivas en Latinoamérica o en América, o que vivas cerca de Ucrania o en Bielorrusia, que fue uno de los lugares también que afectó mucho la radiación. El mundo entero se vio afectado por esto. Acá en México, por ejemplo, nació una empresa, una paraestatal, que se dedicaba a distribuir leche para la gente más necesitada. Se llamaba la CONASUP. Después nos enteramos, los mexicanos, que uno de nuestros expresidentes, uno de los que más han odiado a lo largo de la historia de México, que era Raúl Salinas de Gortari, que él hizo la compra de toneladas y toneladas de leche en polvo contaminada con radiación de Chernobyl. Esa fue la leche que le dieron de tomar a muchísimos niños aquí en México. Incluso probablemente tú, que nos estás escuchando ahorita, en algún momento tomaste leche de la CONASUP. Bueno, pues esa leche era leche contaminada con radiación de Chernobyl.
A esos grados ha llegado, y obviamente pues muchísimas personas perdieron hogares, perdieron su salud. Hay cantidad de personas que murieron en el desastre de los liquidadores, por ejemplo, que fueron personas que se dedicaron a limpiar todo el desastre que sucedió en Chernobyl, en Pripyat y en la central nuclear, que murieron muchos de ellos, y de no ser por la presión política y de la opinión pública que se ejerció sobre la después ya desaparecida Unión Soviética para que nos contaran qué fue lo que realmente pasó, hasta ahora hubiera seguido sin saberse nada. E incluso las cifras oficiales que hablan de lo que sucedió hablan de una parte ínfima de personas afectadas, pero pequeñísima, y sigue siendo oficial, a pesar de todo lo que se sabe, a pesar de que este libro cuenta mucho de las historias de las personas propias que lo vivieron y que estuvieron ahí, y que es verídico lo que están diciendo que sucedió. Ese es, yo creo, que una de las cosas más importantes de la literatura de no ficción, que nos ayuda a entender el entorno en el que vivimos y las atrocidades de las que somos capaces de hacer. Y son libros que a final de cuentas también son muy valientes, porque no cualquiera se atrevería a contar una verdad así, sin esperar evidentemente consecuencias. Afortunadamente este libro salió en una época mucho más abierta, con una opinión pública mucho más informada. Y con posibilidades para que quien lo escribió tenga a dónde salir. Porque sí, incluso el secretismo que tenía la Unión Soviética llevaba a impedir que sus ciudadanos salieran del país si no les convenía que lo hicieran. Entonces no hubiera podido sobrevivir. Le hubiera pasado lo que le pasó a Rodolfo Walsh. Simple y sencillamente le hubiera pasado lo mismo de haber escrito esto cuando recién ocurrió. Y yo creo que también eso lo podemos retratar muchísimo aquí en Latinoamérica. Digo, afortunadamente no en la magnitud de lo que sucedió en Chernobyl, pero sí en el tema político. Latinoamérica desafortunadamente se ha caracterizado porque de cuando en cuando viene un loco a gobernar los países de Latinoamérica, ¿no? Es algo que tenemos muy de cerca, porque también a los latinoamericanos se nos ha reprimido muchísimo. Y si bien formamos parte del bloque que se suponía representaba la libertad, Estados Unidos se encargó también mucho de incentivar ese tipo de cosas en función de sus propios intereses, ¿no? Y bueno, a esto es justo a lo que nos referimos con la importancia que tiene la literatura de no ficción, que te abre los ojos, te quita la venda de muchísimas cosas que han pasado en la historia, y que tú puedes tener una versión de esa historia, pero cuando te enfrentas a libros que tienen este tipo de información, a las investigaciones, al trabajo que representa, porque hacer un libro de ficción, por ejemplo, una novela puede durar quizás un par de años en lo que el autor se empapa del tema y se mete, crea sus personajes, etcétera, etcétera, cuando es un buen trabajo. Ha habido ensayos que pueden tomar incluso décadas en su construcción. No nada más decir, quiero contar lo que leí en el periódico. La crisis del 39, como el caso de Las uvas de la ira, ¿no? Que es una muy buena novela que relata un hecho real. Sigue siendo ficción, pero relata un hecho real en la Gran Depresión de Estados Unidos, donde pues evidentemente ahí tuvo una investigación de parte del autor para poder introducirnos a esa época en particular de la historia de Estados Unidos. Pero acá hay no solamente todo lo que hizo Svetlana en este libro que tiene aproximadamente 406 páginas. Es un libro relativamente pequeño. Es una condensación de un trabajo enorme, sí, de investigación, de entrevistas, de irse a meter a lugares que potencialmente podrían ser peligrosos para su salud. Es decir, arriesgó su vida, su salud, para venir a contar la verdad de lo que sucedió en ese momento. Es uno de los libros en los que yo tengo mucho cariño, porque de verdad, a mí en particular, el desastre de Chernobyl es una de las cosas que más me interesa, sobre todo por todo este halo de misterio que envuelve al propio desastre, ¿no? Al grado de que el desastre, a las personas que habitaban
Chernobyl, Pripyat, no se les evacuó hasta 3 o 4 días después de que sucedió, cuando las dosis de radiación eran letales desde el momento número 1. Sí, desde el primer y tuvieron minuto. Que haber sido así, ¿no? Digo, si no han tenido oportunidad, vean la serie de HBO, es una serie muy buena, adapta muy bien el libro. No todo lo que se cuenta en la serie es verdad, hay algunas modificaciones, como el que se hizo muy famoso a partir justamente de la serie, que incluso acarreó oleas de personas a esta tendencia que se llama Dark Tourism, que es hacer turismo en lugares donde ha habido desastres, sobre el Puente de la Muerte, donde en la serie se cuenta que las personas que estaban ahí, todas murieron, ¿no? Aquí en el libro nos aclara Svetlana que eso no pasó así. Muchas de las personas que estaban ahí. No, perdón, spoiler. Pero bueno, no sucedió así. Algo también interesante de ese tipo de literatura es que es muy difícil hacer spoilers, porque cada persona lo va a interpretar de una manera distinta. Sí. Y cuando tú lo leas vas a tener diferentes emociones en ese sentido. Incluso vamos a ver. Es que sí. Mira, para empezar con la novela de no ficción, no puedes. En realidad sabes en qué se acaba cuando empieza. Es decir, si a ti te están hablando de Chernobyl, sabes qué pasó en Chernobyl, porque sabes cómo acaba todo eso. Lo que le interesa a uno es saber qué hubo en medio. Y eso, y no solamente qué hubo, sino cómo te lo cuentan. Porque al final de cuentas, volvemos a lo mismo de que lo que lo vuelve literatura es la manera literaria de contar las cosas. Ahora, a mí me gustaría, si me permites, y abordando también ese tema de qué tan arduo es el trabajo de un escritor a la hora de escribir una novela de no ficción, me gustaría hablar del libro que yo quería recomendar, que es una novela criminal escrito por Jorge Volpi. Jorge Volpi es un doctor multipremiado, es doctor en filología, no crean que es doctor médico, pero él tiene carrera en leyes, tiene carrera en literatura, tiene doctorado en filología, y es hasta caballero francés, porque hasta lo nombraron caballero por una orden francesa. Entonces es una persona que por su trabajo ha sido muy premiado y ha trabajado en el gobierno, y ahorita se encuentra trabajando en la UNAM, que es la máxima casa de estudios de México. Jorge Volpi narra un hecho que ocurrió en diciembre del 2005, y de hecho yo me acuerdo porque yo lo vi. Y raro porque yo tenía para 2005, yo tenía como 14, 15 años o menos. La verdad es que estoy mal en mis matemáticas justo en este momento. Pero yo siempre, de niño, yo me despertaba para ir a la escuela y prendía las noticias. Ese día México se despertó con un notición porque transmitieron en vivo la detención de una banda de secuestradores. Te quedabas así de ¿qué están haciendo? ¿Qué? O sea, de verdad están transmitiendo cómo detienen a una banda de secuestradores. Detuvieron a Florence Cassés e Israel Vallarta. Estas dos personas eran presuntamente, digamos bajo los términos de la ley tal cual, eran supuestamente para ese momento quienes tenían aprisionadas a unas personas ahí en una casa en donde estaban, y los señalan como los secuestradores y los empiezan a entrevistar así en cámara. Para el resto de Latinoamérica, quizá para quien nos escuche de otro lugar, quizá esto les suene muy extraño porque esto nunca pasa en ningún lado. Jamás en la vida va a ocurrir esto, pero ocurre aquí en México. A todo mundo le parece extraño. A algunos les parece que el presidente está cumpliendo con lo que está pasando, con lo que estaba prometiendo. A algunos les parece una completa puesta en escena. Y el libro explora si esto es o no es una puesta en escena. Y explora si el sistema de justicia de México estaba actuando efectivamente bajo la justicia. Jorge Volpi se metió en un problemón aquí. Yo no sé cómo le ha hecho para todavía estar aquí. Porque denunció al encargado de la seguridad pública del país. Denunció al mismo presidente del país, que por lo menos para cuando se terminan los hechos, no para cuando comenzó a investigar los hechos, para cuando se terminan los hechos,
ya no era el mismo presidente, pero estas personas siguen siendo personas poderosas. Es decir, los involucrados con esto que ocurre siguen siendo personas poderosas. Ahora, este evento no solamente llamó la atención porque se televisó. El nombre de la señora que fue detenida, Florence Cassés, nos dice de qué país es ella. Ella es francesa. Y esto desató problemón diplomático entre México y Francia, que casi los lleva a romper relaciones a un país con el otro. Francia estaba enojadísimo. Sarkozy estaba que no podía, y Calderón no se dejaba convencer de por lo menos que esta señora cumpliera su condena, si estaba condenada, que la cumpliera en Francia. Y ni siquiera eso quería. Ahora el libro aborda todos estos aspectos y aparte nos da a conocer muchas cosas que no sabíamos o sea, ahí es donde vemos el trabajo arduo. Jorge Volpi explica que cuando él ve el expediente y abre el expediente eran más de 20,000 páginas de expediente. O sea, si a ustedes les duele leerse una novela, un bestseller de 400 páginas en una semana quizá, en un mes quizá para quien lee un poquito menos, imagínense lo que es leer 20,000 páginas de un expediente escrito en lenguaje jurídico, donde además te das cuenta de que no solamente es una retahíla interminable de cosas, sino que además está hecho para ocultar la verdad. Tal cual Jorge Volpi dice que el expediente estaba hecho para ocultar la verdad. Sistemáticamente y como una herramienta, el expediente está hecho para ocultar la verdad. Así que Jorge Volpi, aparte de estas 20,000 hojas de expediente, hace cientos de entrevistas, logra entrevistar quizás a una sola persona por ahí de las altas esferas del gobierno. Se pone a leer también, porque no puede basarse solamente en lo que él hace, se pone a leer el trabajo de otros investigadores. Él recomienda, por ejemplo, Teatro del Engaño, que es otro libro por ahí de la misma corriente de la crónica. Y entonces Jorge Volpi investiga todo esto a través de los años y termina diciendo, bueno, yo empecé, porque él lo dice así, yo empecé escribiendo una novela que era sobre buscar la verdad. Pensaba que iba a encontrar la verdad, pero me di cuenta de que era imposible. Entonces, termina siendo una novela en donde denuncia el sistema judicial mexicano y denuncia todo lo que ocurre en medio y desafortunadamente también denuncia que si esto no hubiera causado un revuelo en los medios de televisión y no hubiera causado una crisis entre dos países, esto no se hubiera resuelto de ningún modo. Entonces, este libro a mí me causó un impacto enorme, porque a veces uno no se da cuenta en dónde está parado. Y este libro te pone los pies en la tierra en un país en el que es peligroso vivir, tal cual. Tal cual. Entonces, tal cual. El Jorge Volpi tenía 800 páginas de libro para cuando él lo terminó. 800 páginas de libro en tercera persona, dice él. Pero se dio cuenta que el libro no servía en tercera persona. Y que eran 800 páginas, o sea, tampoco. Y al final de cuentas lo vuelve a reescribir todo en 450 páginas en primera persona, no intrusiva. Es decir, él no da su opinión. Y lo pueden leer ustedes, y él no está dando su opinión en ningún momento, pero sí es un guía a través de todo esto. Algo magnífico que a mí me parece que hizo Jorge Volpi es que utiliza el lenguaje literario y judicial al mismo tiempo, porque él es licenciado en Derecho. El primer título que sacó fue su licenciatura en Derecho. Él entiende y puede traducirte toda esa terminología al español común que hablamos todos. Entonces utiliza estos términos, pero de una manera muy, muy noble con uno que no sabe de eso. Así que allí emplea el lenguaje literario combinado con el lenguaje judicial y te desenmaraña un montón de cosas. Y termina dejándote con esa sensación amarga de un México en donde estas cosas pueden estar pasando a diario y no sabemos a quién le esté pasando eso precisamente ahora. La novela en realidad, esa es otra cosa que me encanta de esta novela, que es algo que tiene que seleccionar a quien escribe una novela de esta, tiene que saber por dónde va a empezar, porque
¿Dónde empieza? Pregunta Volpi. ¿Dónde empiezo? Empiezo cuando llegó una francesa a México. Empiezo cuando los arrestaron. Empiezo cuando se transmitió en cámaras, que fueron 2 momentos diferentes. Empiezo cuando yo empiezo a investigar o cuando empiezo, y entonces ahí empieza el lenguaje literario, narrando lo que pudo ser un idilio excelente y muy apasionante, como a mí me suena mucho a una historia de espías cuando empieza a contar Jorge Volpi la historia de una mujer que se enamora o se acerca, quizá con intenciones románticas, a un hombre que está loco por ella, porque él sí estaba, este señor estaba enamoradísimo de Florence Cassés, Israel Vallarta, y lo dice, porque sí empezaron así su relación. Entonces Jorge Volpi tiene el latino de comenzar en el momento en el que ellos se conocen, y de allí cómo se desataron la serie de sucesos que desembocó en ellos dos encarcelados. La novela, la verdad, es buenísima y a mí me encanta. O sea, la novela es muy buena, pero sí se metió en un embrollo, porque pues evidentemente pues las personas en altas esferas no iban a quedarse a gusto, ¿no? Pero la visibilidad que se le dio a su obra por ya ser de hecho una persona muy reconocida. Él fue director de una cadena de televisión cultural aquí, que es básicamente un cargo político, de TV UNAM. De hecho, el cargo que tiene ahorita es básicamente un cargo político, porque trabaja en la UNAM y ya estar de rector de un área de la UNAM es básicamente un cargo político. Entonces, creo que esto le ayudó para no ser presa o ser víctima de otra de estas mismas jugadas que él estaba narrando. Pero son muy valientes las personas que se encaran a esto. Hay un par de escritoras. Hay de hecho una que a mí me sorprendió mucho, que escribió de Ayotzinapa cuando aún acababa de pasar. Y era muy reciente, todavía estaba incluso Peña Nieto en la presidencia cuando salió su libro. Y ella denunciaba que tenía, de hecho su libro trata, en su libro trata la posibilidad de que lo que pasó en Ayotzinapa, para quien no lo sabe, Ayotzinapa es la desaparición de 43 estudiantes de un autobús. Así, no supieron, no llegaron a donde tenían que llegar. Dice ella que había personas que habían cargado de droga ese autobús y alguien en la Marina mandó secuestrar ese autobús sabiendo que lo tenían los estudiantes para que le regresaran su droga. Eso es lo que ella dice en su libro. Entonces, decir eso cuando el presidente, que se supone que está al tanto de tal cosa, aún está siendo presidente, es tener unos pantalones tan bien puestos, su falda bien puesta. Y yo la verdad admiro a esas personas y su valentía, porque no sé si le tienen mucho amor a la vida de los demás o le tienen muy poco amor a la suya, pero la verdad es que hacen cosas que de otra manera no podríamos nosotros tener esa información. Y por eso es valioso que nosotros nos detengamos y les prestemos atención, porque en realidad están arriesgando mucho al traernos ese tipo de historias y al traernos comprometidos con la verdad, una narración excelente y comprometidos con la verdad, porque pues al final de cuentas ellos no ganan otra cosa más que eso, el traerlo y el darlo a la luz. Tampoco es como que se vayan a hacer millonarios con la idea de escribir un libro. Son muy raras las personas que lo hacen, y a eso todavía les da más valía a su labor aún. Y sí, o sea, a eso quería llegar. La verdad es que es muy arduo el trabajo que hacen y es muy poco remunerado en comparación con lo que reciben. Sí, la verdad es que yo creo que es un ejercicio en favor de la verdad. Es algo también muy noble. Yo creo que es un trabajo bastante arduo, como dices, muy poco remunerado, y yo creo que la gente que lo hace porque de verdad necesita contar esa historia. Yo creo que deberían de ser los libros que deben tener mucho más valía, porque hablan de algo que nos puede pasar a todos, que cualquier persona podríamos estar en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, y sufrir de una atrocidad de estas. Y que desafortunadamente, por ese mismo hecho de contar la verdad, aquí yo quisiera hacer una nota personal,
y decir que pareciera que la verdad es mucho más dañina que cualquier crimen, y la verdad es que no es así. Yo creo que en aras de la verdad se han hecho cuanta cosa no se puede imaginar, y es una de las cosas que menos valoramos. Tan es así que valoramos más un libro de mentiras, como puede ser un libro de ficción, que un libro de no ficción, al grado de que muy pocos, y me incluyo también, nos hemos dado a la tarea de procurar que este tipo de obras estén vigentes. Incluso si se van a las obras y se dan a la tarea quizás de investigar cuáles son los libros más descatalogados, yo creo que el 90% de los libros descatalogados que van a encontrar son libros de no ficción, porque la gente no los consume o porque no le es grato a algunas personas que estén circulando por ahí este tipo de libros. Entonces, también porque la cancelación, volvemos a hablar de la cancelación, al final de cuentas, pues no les van a dar foro para que todo lo que están diciendo se cuente. Afortunadamente vivimos en una era en la que es cada vez más difícil lograr eso, pero desafortunadamente pues se amañan las personas que quieren evitarlo. Entonces creo que es importante, como bien dices, darle ese lugar. Y no sé si quieras abordar otro libro o simplemente nombrar algunos para después despedir. Digo, me encantaría extenderme más en el tema. Yo creo que sería bueno también en el futuro, Isaac, no sé cómo veas tú y cómo consideren también nuestros escuchas, quizás plantear un otro programa sobre literatura no ficción y ya adentrarnos en los libros como tal que estamos mencionando acá. Ya hacer un análisis, de hecho, de Sangre Fría, un análisis de Voces de Chernobyl. Sí me gustaría mencionar algunos otros, y en este mismo tesón de México, de los crímenes cometidos por el gobierno mexicano, otro que quiero recomendar, y que fue de hecho uno de los primeros libros que me acercó a la política, que este fue uno de los libros que a mí me hizo sentir asco por la humanidad. No es un libro particularmente bien hecho en el sentido de los recursos literarios, porque yo creo que carece de ellos, pero es un libro que relata algo que duele mucho, por lo menos en México. Este lunes se cumplió un mes de esta celebración, de esta mal llamada celebración, que yo le pongo un recordatorio, conmemoración, es mejor así, tienes razón, una conmemoración de estos hechos que pasaron el 2 de octubre de 1968 en una plaza multicultural. De hecho se llama la Plaza de las Tres Culturas. De las Tres Culturas. Está en la localidad de Tlatelolco, en la Ciudad de México. Y me refiero a la matanza de estudiantes. Retomando el tema de Ayotzinapa, volvemos al tema de los estudiantes y de la gente que se dedica a la educación, porque en Ayotzinapa fueron normalistas, es decir, estudiantes para ser maestros. Que de hecho los de Ayotzinapa iban a esta conmemoración del 2 de octubre del 68, cuando terminan desapareciendo. Pareciera mentira, pareciera cosa del destino, pero esta fecha no deja de perseguir a México. Desde 1968, las cifras oficiales, igual que en Chernobyl, son ridículas. O sea, el gobierno te dice que fueron una veintena de personas heridas, ni siquiera muertas, heridas. Sí, no muertos, no, para que salieron. Hay muchos mitos alrededor de esta fecha, sobre que existen algunas películas que el gobierno quemó. Incluso hay una película que se llama Rojo Amanecer, que relata los hechos, que también en su momento fue prohibida, y no es que es una película muy fuerte. Sí tiene algunas sí tiene unas escenas muy bueno, yo la vi cuando era pequeño. Sí. Pero a mí me impactó y igual que tú, me dio asco. De verdad, es que, bueno, si ves la película o pasas las páginas de este libro que se llama La Noche Tlatelolco de Elena Poniatowska, y más yo creo que si eres latinoamericano, porque esto trasciende a un país. Este tipo de masacres, este tipo de actos criminales en masa han sucedido en todo lo largo y ancho de Latinoamérica. Por diferentes razones, por diferentes incentivos, por diferentes autores, pero este es un escenario que se repite constantemente en la historia de Latinoamérica. Y es lamentable, porque de repente el libro empieza incluso con unos enunciados que podríamos catalogar hasta de irónicos,
porque son un tanto positivistas, ¿no? Por ejemplo, aquí narra, bueno, algo que debo decir es que Elena Poniatowska lo que hace es recopilar todo un cúmulo de comentarios, impresiones, y después va migrando ya a una opinión sobre lo que pasó acá. Es decir, son los propios estudiantes y maestros que participaron en la marcha lo que está aquí contado, ¿no? Pero empieza con esto y dice: son muchos, vienen a pie, vienen riendo, bajaron por Mechero Campo, La Reforma, Juárez, 5 de mayo. Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo en la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria. Jóvenes despreocupados que no saben que mañana, dentro de 2 días, dentro de 4, estarán allí hinchándose bajo la lluvia. Es una forma irónica de decir que todo empieza con esta característica alegría de los jóvenes y de este ámbito revolucionario que se respiraba, porque justo había en ese momento pasado la revolución cubana. Estaba muy, muy a flor de piel lo que le pasó a Ernesto Guevara, el asesinato que cometieron en Bolivia y toda la situación. De hecho, en la película de Rojo Amanecer hay una escena donde castigan a las personas que tienen libros comunistas o efigies del Che Guevara, de Ernesto Guevara. Sí, sus fotos o afiches. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasa acá en este libro? Que poco a poco te va narrando con los comentarios cómo se vive. Y incluso el libro abre con una serie de fotografías que voy a tomarles, la redundancia, fotografía, y se las voy a colgar en el post donde va a estar este podcast para que se den una idea de qué va este tema, ¿no? Hay una fotografía que es desgarradora donde está un niño muerto con una herida de bala. De verdad da coraje. Incluso ahorita que lo estoy, de verdad se me pone la piel, porque es algo que, o sea, mataron indiscriminadamente a un montón de personas que estaban luchando por sus derechos. Fue una masacre espantosa, pero de nuevo, esta literatura se encarga de que no se muera el recuerdo de eso, para que no vuelva a pasar, porque siempre está esta frase que no sé quién la dijo, como casi todas las frases que digo por aquí: aquellos quienes olvidan su historia están condenados a repetirla. Entonces no hay que dejar que estas historias mueran y no hay que dejar que nosotros las olvidemos o que nunca las conozcamos, porque si nunca las conocemos, nuestros hijos tampoco, y entonces se va a repetir. Así de sencillo. Por eso nuestro afán ahora de compartir con ustedes estas recomendaciones. Evidentemente, y digo, no les estamos hablando del libro tal cual, simplemente estamos hablando generalidades sobre lo que habla. Pero por ahí vamos a ir programando 1 u 2 programas para hablarles más sobre algunos en específico, los que más nos interesan. Ya les adelantaba al Hasred, vamos a hablar después sobre este libro de Truman Capote, de A Sangre Fría. Yo les recomiendo que se consigan Operación Masacre. En México hay una editorial Libros del Asteroide, trae ese libro, pero aquí en México cuesta como 800 pesos, que serían como unos $45, ¿no? Más o menos. Más o menos, y $45 para un libro es caro. Bueno, aquí en México eso es caro. Pero Literatura UNAM, Libros UNAM, lo imprimió también en 2018 y ese cuesta como 150 pesos. Para quien nos escucha de México, lo puede conseguir bien barato. Yo lo acabo de comprar. Entonces, se los recomiendo que lo consigan por ahí. El de Truman Capote es muchísimo más sencillo de conseguir. Sí, y aparte barato. Está de bolsillo y es mucho más barato. Cuesta igual como 150 o 200 pesos. Aproximadamente. Lo nuevo. De hecho, hay muchas ediciones de segunda mano que no son nada malas y que también son bastante aceptables, ¿no? Pueden ronda los 100 pesos. 100 pesos. Y Voces de Chernobyl recientemente también ha tenido una reedición para de bolsillo, que ya les habíamos comentado. De bolsillo son bestsellers de distintos géneros, pero muy económicos, entonces lo pueden conseguir ahí fácil. Y de esos les prometemos que va a llegar el momento en que vamos a dedicarles un episodio.
Así que pueden irlos buscando para que los lean. Exactamente. Y bueno, pues para cerrar este libro de La Noche de Tlatelolco, sí es súper importante que este tipo de historias se mantengan vigentes por todo lo que representan, por la memoria de las personas que estuvieron involucradas, y que de alguna manera hay una frase de Silvio Rodríguez, de una de sus canciones, de Pequeña Serenata Diurna, que a mí me gusta mucho, que dice que hoy le pide perdón a los muertos de su felicidad, ¿no? Es justamente eso. Hoy gozamos de los derechos que gozamos gracias a la valentía y sí, hay que decirlo con todas sus letras, a los huevos y ovarios de las personas que se enfrentaron al sistema y lograron un cambio radical, y que hoy podemos disfrutar de esta expresión, de esta libertad de expresión. Y nunca hay que olvidar eso, y yo creo que la literatura de no ficción es básica para que esto pueda ser así, y que nunca se nos olvide que todo derecho del que gozamos hoy viene de un sacrificio, de unas personas que se opusieron a la tiranía y decidieron modificar las cosas como estaban, ¿no? Entonces es súper importante el poder difundir esto, y en medida de lo que ustedes puedan también. Digo, nosotros nos hemos involucrado en este proyecto, pero hay muchos otros medios por los cuales se puede difundir. Si conocen libros, si conocen historias que ustedes consideran que son necesarias, que deban leerse, que actores que deban descubrirse, por favor, háganlo. Esto es un trabajo arduo, y como decía Isaac, es importante usar estos medios para la difusión, y hoy que ya es casi imposible no poder enterarse de algo, hay que enterarnos de cosas que valen la pena, de cosas que de verdad son necesarias para crecer como sociedad, y que la memoria nunca nos falle, para nunca permitir de nuevo que tiranos, que represores tomen el control y nos hagan... Pues yo creo que esto sería todo por el programa de hoy. Les agradecemos nuevamente por escucharnos. Y pues nada, ¿saben con qué me gustaría? Me gustaría despedirme con una frase que dijo Jorge Volpi, que resume tal cual lo que ocurre con la crónica literaria. Dice: solo un escritor literario es capaz de añadirle densidad y profundidad a personajes reales para volverlos verosímiles, dándole un matiz literario a la realidad criminal. Pues igual yo me despido agradeciendo a todos los que nos regalan su tiempo para escuchar las cosas que Isaac y yo tenemos que decirles. Espero que este programa sea de su agrado. Yo creo que es uno de los programas en los que más hemos hablado de nuestra opinión. Espero que sea un programa también que se escuche mucho, porque creo que es algo muy importante empezar a también darle auge a esta literatura de no ficción, y espero también que logre su cometido, que es el de hacer conscientes de que debemos participar de esta literatura, que para nada salvo algunos comentarios que puedan escuchar ahí, que yo puedo decirles que no son ciertos, no es algo aburrido. No porque sea académico tiene que ser algo aburrido, y yo creo que deja muchísimo que aprender sobre tu propia historia, sobre tu propio lugar en el que estás, lo que decía Isaac. Hay que saber en dónde estamos parados, ¿no? Y esto es algo que la literatura de no ficción nos trae. Entonces, y saben que casi nunca les pedimos esto, de hecho nunca le pedimos esto, pero compartan el capítulo. Compártanlo. Por ahí nos han hecho de favor otras personas, algunos de los que nos escuchan, se los agradecemos bastante, pero compártanlo todos, compártanlo. En realidad es que, y este capítulo en especial en el que procuramos eso, que conozcamos más del lugar en donde estamos parados, es importante que lo vean otras personas. Entonces compártanlo siempre, aparte de dejar su like y de dejarnos su comentario, compártanlo en sus redes. Ya saben que de ahí de Facebook siempre dejamos las ligas, y les vamos a dejar el link a este capítulo, y eso compártanlo
Compártanlo y digan de qué se trata. Digan ahí en su comentario, en la compartida, digan qué les pareció ese programa para que los demás se interesen. Yo sé que quienes nos escuchan tienen amigos que leen, porque es imposible que, aunque no los tengan en su ciudad, tienen amigos que leen. Compártanlo con esos amigos que leen. Pues sí, igual no me queda más que decir muchas gracias. Si nos ayudan a compartirlo de antemano, muchas gracias. Y pues estamos aquí para un siguiente capítulo. No tan sombrío como este, pero también ya habrá su momento para hablar de estos libros en particular, que yo creo que hay mucho que discutir. Y si alguno de ustedes en su momento, para cuando ese capítulo llegue, ya leyó alguno de los que hemos dicho acá, nos encantaría tener tu opinión una vez que nos hayas escuchado, si es que nos lo permites, y comparar esas impresiones que tenemos cada quien de los libros que estamos leyendo. Así es. Así que bueno, pues sin más, gracias y adiós. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como El Club del Tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook. Ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.